Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Sánchez y les voy a hablar del texto escrito. El texto escrito es aquel que se produce con letras, es decir, son representaciones gráficas que han de conocer tanto el receptor como el emisor. En otras palabras, un texto es un entramado de signos con intención comunicativa que adquiere un determinado contexto. La palabra texto se ha utilizado desde la escuela para referirnos a un fragmento de una buena obra literaria. Sin embargo, en el contexto actual nos referimos a cualquier manifestación verbal, sea ensayo, diálogo, conversaciones, las noticias, la prensa, etc. Un texto está formado por párrafos y los párrafos están formados por oraciones. Para que un conjunto de enunciados puedan ser considerados como un texto, es necesaria una serie de relaciones semánticas y gramaticales entre sus elementos, de manera que el destinatario puede interpretarlo como una unidad. Las características del texto escrito son las siguientes. Primera, propósito comunicativo. Todo el que escribe tiene una intención comunicativa: dar una información, narrar un hecho real o ficticio, persuadir o convencer a un auditorio, describir un objeto o un estado de cosas, protestar por una situación, denunciar una anomalía, solicitar una información, etc. Segunda característica del texto escrito. En un texto se desarrolla una idea completa. El texto es una manifestación lingüística relativamente independiente, cuya interpretación depende fundamentalmente de la información que se suministra en su interior. De ahí que la interpretación del texto mejora en la medida de que el lector haya leído textos que abordan los mismos referentes. Es decir, se interpreta mejor un ensayo de Don Quijote si antes ya ha leído la novela. Tercero, es coherente. El texto debe centrarse en un solo tema, de forma que las diversas ideas vertidas en él han de contribuir a la creación de una sola idea global. Cuarta, cohesión. Es decir, las ideas que se desarrollan tienen que estar ordenadas de manera secuencial, de forma que se relacionen entre sí. Quinta, unidad. Con unidad nos referimos a la cantidad de información que ha de aparecer en el texto. Para esto hay un par de principios. Primero, haz que tu contribución sea informativa como se requiere para los propósitos vigentes en el momento de intercambio. Segunda, haz que tu contribución no sea más informativa de lo que se requiere. Estos enunciados en el discurso oral espontáneo son prácticamente imposibles de cumplir. Sin embargo, en el texto escrito la unidad es un requisito ineludible. Sexta, relación con otros textos. El texto ha de entrar en relación con otros textos para alcanzar sentido y poder interpretarlos conforme a una serie de competencias, presupuestos, marcos de referencia, tipos y género, pues ningún texto existe aisladamente de la red de referencias que le sirve para obtener significado. Tipos de texto. Primero, científico y técnico. En estos textos predomina la función informativa, pues su propósito fundamental es el saber. Sus cualidades son objetividad, universalidad, verificabilidad y la claridad. Segundo, textos periodísticos. Todos los textos son susceptibles de aparecer en el contexto de la comunicación periodística. Suelen subdividirse en géneros informativos, los cuales tienen por función transmitir una establecida información al lector, y géneros de opinión. Estos valoran, comentan y enjuician las informaciones desde un punto de vista periodístico. Textos literarios. Son todos aquellos en los que se manifiesta la función poética, ya sea como elemento fundamental o secundario. Estos son la poesía, la novela, el cuento, el relato, el teatro y el ensayo literario. El texto literario es aquel donde el autor expresa sus sentimientos, ideas, emociones mediante la creación de mundos nuevos para los cuales la descripción de ellos se dará mediante prosa y verso. Dentro de los diferentes tipos de texto están los siguientes. Primero, textos descriptivos. Consisten en representar verbalmente un objeto, persona, animal, emoción y prácticamente todo lo que pueda ser puesto en palabras. El texto descriptivo consta las características de un objeto de forma estática, sin transcurso de tiempo. El término objeto abarca cualquier realidad, sea esta humana o no, concepta o abstracta, real o ficticia. Todo imaginable es descriptible. Estos textos se encuentran en novelas, cuentos, postales, catálogos, guías, etc. El texto académico. Se denomina texto académico a toda producción escrita surgida en el ámbito de la educación superior, ya sea de nivel terciario, universitario o de pregrado, grado o posgrado. También se entiende por texto académico aquellas publicaciones, libros de texto, por ejemplo, escritos por profesionales destacados en las diversas ramas del saber y por investigadores de las diversas disciplinas. Dichas producciones construyen un género en sí mismo, ya que responden a una misma situación comunicativa, que es el transmitir conocimientos disciplinares, describirlos, explicarlos, ejemplificarlos,
analizarlos, cuestionarlos, justificarlos, refutarlos, etc. Desde el punto de vista del estilo, un texto académico, al igual que los textos científicos y técnicos en general, se caracteriza por su claridad y objetividad y precisión. Desde el punto de vista lexical, cada disciplina desarrolla una terminología y lenguaje especializado. Para concluir, tenemos la importancia del texto escrito. El texto escrito ha cobrado gran importancia en la actualidad, ya que con la tecnología existente se puede enviar textos informativos eficazmente por todo el mundo, facilitando la comunicación. Actualmente, este aspecto, en lo que se refiere a ámbitos cotidianos, ha cobrado fuerza, al poder enviar información de manera rápida y sin costo. Hace que su uso sea cada vez mayor y que de alguna manera se convierta en un aspecto vital para la realización de actividades cotidianas.